Venimos acá hoy a Tandil después de una conferencia de prensa apresurada de hoy a primera hora de la mañana, porque ayer hubo un día difícil y complicado, triste, no para la provincia de Buenos Aires, no para el gobernador, creo que para el país. Y perdóname, Miguel, voy a referirme a esto porque creo que tiene mucha gravedad. Hoy hablé a la mañana, sé que tuvo alguna repercusión, pero tengo que repetirlo y hay cuestiones que me quedaron por decir y que vale la pena profundizarlas con este edificio atrás. Porque a veces hay cuestiones complicadas de explicar, que parecen teóricas, que parecen ideológicas, que parecen conceptuales, pero son, si me permiten, un poco más sencillas, ¿no? Un poco más sencillas. Así que empiezo por lo que decía recién Alberto. Ayer nos enteramos que de manera absolutamente intempestiva, es un municipio no tan cercano, no del todo cercano, que es el de Bahía Blanca, que tiene un puerto y había una inversión muy importante en la que estamos trabajando fuertemente hace 10 años para que ocurra en el puerto de Bahía Blanca. Tiene que ver con exportar el gas excedente de Vaca Muerta. Ahora van a entender a dónde voy. Para que se pudiera hacer esa inversión, había que explotar los recursos del subsuelo de la Argentina, de Vaca Muerta, ¿no? Y a veces perdemos la memoria. Vaca Muerta existe hace millones de años, no la inventó nadie. Es una formación geológica, ¿no? que tiene reservas de gas y de petróleo, pero se llaman no convencionales, porque las reservas convencionales están como en vasijas, como en reservorios, y hay que buscarlas y después perforar y se saca el petróleo o el gas, y en cambio esto es un método distinto, relativamente nuevo, de conseguir algo así como producir, como construir reservorios. Es decir, el petróleo y el gas están en los orificios de la roca y a través de explosiones que se hacen, el famoso fracking, se arman yacimientos donde antes no había, y eso permitió que en la Argentina, que se nos había acabado, o se nos estaba acabando el gas y el petróleo, se descubrieran estos yacimientos y tuviéramos la posibilidad de producir mucho más. Ahora hay gas en Vaca Muerta para 150 años. Tenemos la primera o segunda reserva de gas del mundo, no convencional, y tenemos también la cuarta reserva de petróleo no convencional. Ahí estaba. Tuvo que venir la tecnología, pero tuvo que pasar otra cosa, que tengo que decirla porque hoy no tuve suficiente tiempo. El yacimiento, el petróleo y el gas estaban. Lo que pasa es que eran propiedad en su mayoría de YPF. YPF, alguien había tenido, vos seguramente te acordás, la fantástica idea de que siendo estatal era muy mala, así que había que dársela a un privado. No sé si les suena. Había que privatizar todo. Había que privatizar todo y privatizaron los trenes. El otro día estuvimos en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, de Los Tantos, que después de la privatización cortaron el ferrocarril, bueno, en esta región también, y los pueblos quedaron sin conexión, porque como había ferrocarril no había suficiente ni siquiera conexión vial, y entonces los pueblos se fueron despoblando. Estábamos en un pueblo que era de 5.000 habitantes, le quedaban 1.500, porque dejó de ir el tren. Digo, para los genios que ahora se les ocurre que es una excelente idea privatizarlo todo. Y nos dicen, tengo una novedad, soy austríaco. Y entonces se me ocurrió una excelente idea, vender aerolíneas, vender YPF, vender los ferrocarriles. Me parece que vale la pena reflexionar sobre esto porque los recursos de Vaca Muerta estaban, pero se había vendido la empresa a Repsol, una empresa española que nunca se había dedicado a explorar o a extraer petróleo, pues tenían estaciones de servicio, no tenían ni idea
de cómo era, llegaron acá, vendieron todos los yacimientos que YPF tenía en el mundo. Mandaron a nuestros ingenieros afuera, ingenieros argentinos, porque como era un grupo transnacional, fueron al Mar Negro, al Caribe, a buscar petróleo con recursos humanos y acumulación argentina, y acá en Argentina dejaron de explorar, dejaron de invertir, dejaron de sacar petróleo y gas. Ahí estaba Vaca Muerta, le pusieron una latita, como quien vende un auto usado, a ver si se la podían vender a alguien. Vinieron a saquear el país, vinieron a saquear YPF, y nos fuimos quedando sin petróleo y sin gas. Ahí estaba, repito, ahí estaba Vaca Muerta, habían hecho un pozo exploratorio y nada más los privados que manejaron YPF. Un curro, la compraron a precio vil, se llevaron todo, vendieron todo y nos dejaron sin recursos. Esto es importante recordarlo porque hoy se habla de una inversión en el puerto de Bahía Blanca. ¿Qué es la inversión? Usar el gas y el petróleo de Vaca Muerta, lo que sobre después de consumirse acá, y venderlo a través de barcos porque hay que convertirlo en líquido, y esto es lo que se está discutiendo. Bueno, para que eso pase, para que hoy exista ese petróleo y ese gas, particularmente ese gas, si seguíamos con la empresa privada que había, que en los 90 la habían privatizado, nunca iba a existir. Hubo que recuperar YPF para los argentinos. Hoy, los que estaban en contra de la recuperación de YPF se hacen los bananas con la inversión del puerto. Y digo esto porque la verdad es que es muy grave. El plan era en 2012 empezar, hoy hay tanto gas y petróleo no convencional de Vaca Muerta como el convencional. Es decir que la recuperó el Estado, se puso a funcionar, Vaca Muerta empezó a explorarse y hoy tenemos tanto petróleo y gas de los recursos de Vaca Muerta como el que tenemos del convencional. Quiere decir que eso venía funcionando y en el medio de eso se planeó hacer la inversión para exportar. ¿Dónde iba a ir? Al puerto más importante petroquímico de la Argentina, que queda en la provincia de Buenos Aires. Se hicieron los estudios, se invirtió mucha plata, se trabajó con el gobierno provincial, se trabajó con el puerto, se trabajó con el municipio, se decidió la inversión, se anunció la inversión en el año 2022, se reservaron las tierras, es decir que estaba todo listo. ¿Qué pasó? Claro, se votó la ley de GNL para que esto se pudiera hacer, estaba todo hecho, cambió el gobierno, llegó Milei, y Milei planteó que, porque el otro día explicó por qué no iba a hacer la inversión ahí, dijo que en la provincia de Buenos Aires los bonaerenses votaron mal. Y entonces, ¿qué? La inversión iba a tener que ir a otra provincia. Así que de manera intempestiva, nos enteramos ayer a la noche, estábamos trabajando con YPF, también con la empresa de Malasia que está ahí, que la trajo en 2014, YPF estatal también. Entonces estábamos trabajando y decidieron cambiar la inversión. ¿A cuento de qué viene todo esto? Que fue un castigo para la provincia de Buenos Aires, no fue otra cosa. Fue una venganza porque no ganó Milei. Y lo dijo con todas estas letras, con todas estas palabras. Así que fíjense, cobra valor lo que decía Alberto, y no los voy a aburrir más con lo que pasó hoy a la mañana. Creo que vamos a tener mucho para hablar de esto porque es un gobierno que ha decidido a nivel nacional que no se tiene que hacer cargo de absolutamente nada. Que la educación no es un problema para el gobierno nacional, que la salud no es un problema, que la obra pública no es un problema, que la vivienda no tiene nada que ver, que el mercado resuelve todo según ellos, pero como el mercado resuelve algunas cosas sí, pero los problemas que tienen que ver con la inclusión social, con el desarrollo, con la educación para todos, eso no lo resuelve el mercado, bueno, listo, no tengo nada que ver. Y abandonó todas las obras de la provincia de Buenos Aires y de todas las provincias argentinas. Le sacó a la provincia de Buenos Aires y a todas las provincias el subsidio al transporte que había, le sacó el fondo de incentivo docente, que es salario de bolsillo
para los maestros y maestras y los docentes de esta provincia y de todas. Se lo afanó. Se lo afanó. Cuando digo esto es porque nos enterábamos el otro día que puso 100.000 millones de pesos, 100 millones de dólares para la CIDE, la vieja CIDE, para el espionaje. Que el otro día renovaba los títulos y hacía un canje de bonos para los bancos, poniendo un montón de guita. O sea que no es que no hay plata. El problema es que la plata no es para las escuelas, no es para los hospitales, no es para la obra pública, no es para la vivienda. Es para otra cosa. Y fíjense, entre las 1.000 obras que interrumpieron en la provincia de Buenos Aires, están también las obras de las universidades. Porque hay un ataque a la universidad pública, no solo a la educación pública, ya empezaron a decir contra el CONICET, contra la educación pública, contra la universidad pública. Hubo una marcha de 1 millón de personas. Yo, miren, desde que tengo memoria fui a todas las marchas que hubo. No recuerdo una marcha que haya tenido tanta llegada en sectores que en general no salen a la calle. Y miren, no escucharon nada, no oyeron nada de lo que se les dijo, porque siguen ajustando la universidad, siguen echando gente del CONICET, los científicos están viendo a qué país se van, porque les restan los recursos. El otro día escuchaba a una investigadora de química cómo hacen con botellitas de plástico. Tenemos premio Nobel en la Argentina, pero claro, la gente que no quiere al país, ¿qué bien le va a hacer a este país? Ninguno. Por eso hoy lo que acabamos de firmar es que las obras que Milei dejó sin efecto en las universidades de la provincia de Buenos Aires, la va a hacer el gobierno provincial. Nos sacaron los recursos, discriminan, persiguen, extorsionan. La provincia de Buenos Aires no va a dar un paso atrás. Porque yo entiendo que Milei tiene otra ideología. Entiendo que tiene otra, no se entiende bien cuál es, pero es otra. No, porque anarcocapitalismo, liberal libertario, bueno, todas cosas que no tienen que ver con nuestra tradición histórica, pero no importa la ideología, ya vemos los resultados. Obras que se paran, despidos por todos lados. Le pregunté al intendente Lunghi cómo viene la demanda de alimento en Tandil. Ayer estuve en San Vicente, lo mismo, pero mi sorpresa, ahora les cuento cuál fue. La gente está yendo a la municipalidad a pedir un plato de comida. En San Vicente me dijo el intendente que se triplicó la demanda de alimentos. No digo que todo andaba bien, ni mucho menos. Lo que digo es que se triplicó la demanda de alimentos, que cada 20 personas que atendía, 14 le venían a pedir laburo y eso no pasaba. Y el intendente Lunghi me dice que acá la proporción es peor, se quintuplicó la demanda de alimentos. Bueno, decían que el ajuste era para la política, para la casta. Bueno, vayan al supermercado, a la estación de servicio, vayan a la farmacia, vean lo que está pasando en la calle y van a ver que fue una mentira y un engaño, una verdadera estafa y un fraude. La verdad es que el ajuste es para la gente, el ajuste es para los que menos tienen, el ajuste es para el laburante, el ajuste es para los maestros, el ajuste es para los estudiantes, el ajuste es para las provincias. Y la verdad que estamos hoy ante un verdadero orgullo. Decíamos, salió 4.000 millones de pesos. Fíjense que con lo que le dieron a este amigo que tiene, que ahora se ocupa del espionaje, podría haber hecho 25 edificios como este. Y lo van a usar para espiarnos a nosotros, a ustedes, para perseguir, para los trolls. Ya dijeron que es para eso. Entonces, yo creo que es una situación muy grave y complicada, así que termino este segmento y vamos a hablar de lo que estamos festejando hoy. Pero tenía que decirlo porque Milei
castigó a la provincia de Buenos Aires porque es de otro signo político, porque no estamos de acuerdo. Tiene razón, no estamos de acuerdo, tenemos la legitimidad para decirlo, yo lo digo en representación de los que votaron a una opción política que dijo más salud, más educación, más producción, más trabajo, más vivienda, más dignidad, y lo estamos haciendo a pesar de todas las dificultades. Así que hoy estamos en un municipio, lo decía recién Alberto, no somos del mismo signo político, ni siquiera acá debe haber tenido, yo creo que muchos incautos también, no vengo a cuestionar el voto, pero le dijeron que con lo mismo de siempre no se podía hacer algo distinto, y ahí están Bullrich, está Caputo, está Sturzenegger, lo mismo de siempre, haciendo lo mismo de siempre, ajustándole a la gente, con el negocio de la deuda, con el negocio de la importación, rifando nuestros recursos naturales. Cuando me preguntan qué problema tengo con el RIGI, qué problema tengo con la ley bases, nosotros creemos en la soberanía y tenemos que cuidar nuestros recursos naturales. El subsuelo, los recursos son de todos, no de una empresa extranjera. Por eso creo que hoy, en un día para mí importante, estamos trayendo una obra, bueno, maravillosa. La verdad que quiero felicitar a la comunidad, tanto del conservatorio como del IPAD, porque la verdad es que cada uno de los ladrillos que conforman esta obra, esa hermosa terraza, me la mostraban, miren qué hermosas las aulas, todo esto es producto de la lucha de ustedes. Nosotros venimos simplemente a poner los recursos donde están las necesidades y a garantizar esos derechos. A mí me llena de orgullo, la verdad que es una muestra del tesón, de la voluntad, de la insistencia, de no desfallecer. Me contaban las autoridades, me contaban por dónde pasaron, se les caían los techos en una pensión. Bueno, todas esas peripecias que se coronan con este resultado. Pasaron 40 años, me decían, hasta tener un edificio así. Podrían haber pasado 40 más, 50 más, 100 más. Eso hay que tenerlo en cuenta también, porque cada una de estas obras que hacemos, nosotros venimos inaugurando escuelas, haciendo obras de infraestructura escolar con muchísimo esfuerzo de un pueblo entero. Nosotros dijimos en dónde íbamos a poner los recursos. Repito, en salud, así que hemos distribuido 326 ambulancias, hemos hecho 166 centros de atención primaria de la salud, y esta es la escuela número 226 que hacemos. Vale por 10, pero la contamos por una, pero vale por 10. Es la más grande que hemos inaugurado hasta ahora. Es la verdad que un orgullo de Tandil, de este gobierno y de la provincia de Buenos Aires. Y es mostrar, sin teorizar y sin polemizar, dónde está puesto, dónde creemos que está el futuro de nuestra provincia. Por supuesto que hay carencias, que hay dificultades, por supuesto, pero la verdad que los que imaginan, por un lado, que todo lo va a resolver el mercado, como decía Roge. Y bueno, el mercado se ocupa de ciertas cosas, va a buscar ciertas cosas y proporciona ciertos bienes, ciertas respuestas que tienen que ver con la ganancia y el lucro. Nadie hace una empresa, nadie hace una inversión para perder guita. Y yo no tengo ni ninguna crítica ni una palabra de censura contra esto. Es la lógica del mercado. Funciona así, ¿qué problema hay? Que en esos 40 años nadie vino a decir vamos a poner toda esta inversión desde lo privado, porque no va a pasar. No existe. Es una mentira. Ni la salud, ni la educación. Me decía el intendente también, que vinieron a privatizar todo y están estatizando. Porque la demanda de salud, que no se puede pagar en la farmacia porque desregularon el mercado de los medicamentos, la van a buscar al hospital público. La demanda de educación, porque no pueden pagar la cuota
de un colegio privado la van a buscar al sector público. Y la verdad que nosotros somos de los que creemos que para eso está el Estado, para garantizar los derechos más allá de la cuna, más allá del lugar geográfico, más allá de las posibilidades económicas. Los derechos son unos y los mismos para cada uno de los argentinos y las argentinas. Y los derechos que no hemos podido cumplir son las vergüenzas que tenemos. Y está lo que decía Alberto también, que una escuela artística. Ayer también, bueno, un instituto, un conservatorio. Ayer también estábamos inaugurando una artística también, lleno de pibes y pibas, ahí en San Vicente, no tantos como acá. Son 1000, ¿no? O 1200 los estudiantes y las estudiantes que no tenían edificio, que no tenían condiciones, que probablemente muchos de ustedes no puedan pagarlo por la propia, en lo privado, en lo particular, y que entonces, ¿qué nos perderíamos? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el retorno de estos 4.000 millones de pesos? Porque no es económico, no es ganancia, ni para la Intendencia, ni para el Ministerio, ni para el gobierno provincial, no es ganancia económica. Pero permítanme decir que vale mucho más lo que estamos haciendo acá. Vale mucho más. Porque esa es la cuestión. Está lo del petróleo, está lo de los recursos, pero está la idea de que seamos un pueblo, una provincia sin identidad, sin cultura, sin historia. Y la verdad que eso es lo más grave. Y ahí tiene un papel central el Estado. Hemos hecho durante este periodo muchísimos museos, mucha inversión en cultura, mucha inversión en arte, pero estamos haciendo una inversión en lo más importante que tiene un pueblo, que es su educación, porque es la posibilidad de desarrollo, es la posibilidad de futuro. Y acá en este conservatorio, en esta artística, es donde se están formando nuestro futuro. Así que no les quepa duda, en la provincia de Buenos Aires la patria no se vende y no queremos vender patria. Gracias.